Pues muchas gracias, profesora Sandoval. Y efectivamente es un buen año para cumplir 50 años porque es un año plagado de celebraciones de química. En la primera conferencia estuvimos celebrando los 150 años de la tabla periódica y hoy vamos a celebrar los 100 años de esta comisión, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que se fundó hace 100 años en el mes de julio. Es decir, que es casi una celebración exacta la que estamos haciendo en estos momentos. Esta comisión edita una revista, que es esta revista Chemistry International, y hoy mismo, esta mañana, han publicado ese número, ese volumen dedicado a los 100 años de la IUPAC. Y además lo han publicado de forma libre, de acceso libre, de manera que muchas de las cuestiones que voy a señalar en la conferencia se encuentran más desarrolladas en ese trabajo, en esta revista que recoge artículos de personas que trabajan en historia de la ciencia y que reconstruyen sobre todo el desarrollo de la IUPAC durante el siglo XX. Mi conferencia va a tratar de abordar los años anteriores al siglo XX, ya que tenemos aquí desarrollado ese periodo. Y lo voy a hacer tratando la historia de uno de los temas más importantes de los que se ha ocupado la IUPAC, que es la terminología química, el control del vocabulario químico, la normalización de los términos que empleamos en química. Todas las personas que han estudiado algo de química han entrado alguna vez en contacto con las nomenclaturas de la química, las nomenclaturas de la química inorgánica, de la química orgánica, las diversas reglas que existen, los sufijos, los prefijos. Bien, pues toda esa serie de reglas se han ido formando a lo largo de un periodo muy largo de tiempo. En los últimos 100 años, esta comisión ha sido la protagonista, pero antes de esos 100 años hubo toda una serie de trabajos muy importantes que llevaron a la creación del vocabulario que manejamos en la actualidad. Bien, este vocabulario es realmente ingente. El vocabulario de la química es uno de los vocabularios más extensos que existen y de los más complejos. Por eso hace falta hacer tal cantidad de trabajo para poder manejarlo. Existen en la actualidad más de 150 millones de expresiones en química solamente para designar los nombres de los compuestos químicos que se conocen. 150 millones de expresiones es una cantidad enorme. Si lo comparamos con la cantidad que se precisa para aprender un segundo idioma, ¿no? Que puede ser 3.000, 4.000, 5.000 palabras. Con eso llegamos a un nivel intermedio de un segundo idioma. Una persona culta puede utilizar alrededor de 8.000, 9.000, 10.000 palabras de su propio idioma. Un diccionario estándar de la lengua puede tener unas 40.000 palabras. Bien, pues el vocabulario de la química tiene 150 millones de palabras. Es una cantidad realmente enorme y, por lo tanto, es lógico que se hayan realizado una gran cantidad de actividades para controlarlo, ¿no? Para regularlo, para tratar de que tenga unas reglas. Bien, mi conferencia va a tener dos partes. Voy a trabajar, en primer lugar, los lenguajes y las ciencias, los diversos lenguajes que se han utilizado en ciencia a lo largo de la historia. Y, en el segundo lugar, hablaré del desarrollo de la terminología química. ¿Por qué hago esta división? La clave es porque el lenguaje de la ciencia, los conocimientos que se transmiten a través del lenguaje de la ciencia, se dirigen a una comunidad de personas que viven en diversos países y que hablan diversas lenguas. La ciencia pretende ser universal. Los conocimientos científicos que se obtienen en Australia pretenden tener validez en cualquier otro punto del planeta, aunque la lengua que se hable en ese punto sea muy diferente del lugar donde se ha hecho el descubrimiento. La comunidad científica es una comunidad que vive en diversos países, en diversas culturas, habla diversas lenguas y, sin embargo, tiene la pretensión de producir un saber que trasciende las fronteras lingüísticas. Y para esto es necesario una serie de esfuerzos. En primer lugar, vamos a ver que a lo largo del tiempo han existido
diversas lenguas que han servido para vehicular estos conocimientos, de manera que alguna lengua ha sido la fundamental para transmitir esta información y ha sido la lengua compartida por la comunidad científica, a pesar de que cada persona hablaba una lengua propia en diversas circunstancias, ahora lo veremos. Y la segunda línea de trabajo para resolver este problema, la universalidad del lenguaje científico, la universalidad de la ciencia, consiste en producir unos términos, unas expresiones que son propias de una determinada ciencia, en este caso la química, y que de alguna manera se pueden utilizar en todas las lenguas existentes, porque se pueden adaptar fácilmente a esas lenguas. Son dos estrategias para resolver los problemas que la diversidad de lenguajes impone a la ciencia. Por un lado, buscar una serie de lenguas que permiten superar estas limitaciones lingüísticas, estas barreras lingüísticas, y por otra, crear un vocabulario que se extiende dentro de cada una de las lenguas que hablan las personas que trabajan en la comunidad científica. Bien, vamos a abordar este problema desde esas dos perspectivas. En primer lugar, vamos a hablar de los lenguajes y las ciencias y después de la terminología en química. Bien, podemos decir que la ciencia comienza en la palabra. Esta es la afirmación de este libro de una profesora que se ha especializado en el estudio de la historia del lenguaje científico, Berta Gutiérrez, profesora de la Universidad de Salamanca, y escribió hace ya algún tiempo este trabajo. Decía que a partir del lenguaje, una vez se crea el lenguaje escrito, es cuando podemos realmente hablar de que empieza a existir ciencia. Y de hecho, en la zona del Mediterráneo, los primeros testimonios que tenemos de lenguaje escrito son estas tablillas cuneiformes que tienen ahora más de 5.000 años, y en ellas, en esas tablillas, lo que encontramos en los primeros textos son textos sobre todo de matemáticas, son textos de astronomía, son textos de medicina, que ya aparecen en estos primeros ejemplos del lenguaje. Bien, en la antigüedad clásica, las lenguas que dominaron fueron en la zona del Mediterráneo, fueron sobre todo el griego y el latín, y durante la Edad Media el árabe. Y eso dio lugar a toda una serie de traducciones que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, desde la antigüedad hasta el fin de la Edad Media. Los textos griegos que se produjeron en la zona alrededor de Grecia, en la zona de Alejandría, fueron durante la Edad Media traducidos al árabe y durante la Baja Edad Media después traducidos al latín. De modo que en la Baja Edad Media los textos en latín fueron los que vehiculaban la información científica de manera predominante. Aquí vemos un manuscrito de alquímico donde tenemos el texto en latín y en francés. Esto hacía que fuera muy necesario el esfuerzo de toda una serie de personas, los escribas, las personas que se encargaban de copiar estos manuscritos, y de esa manera podían hacer copias, transmitir esa información de un lugar a otro. El nacimiento de la imprenta cambió las cosas, permitiendo producir libros de manera sistemática, y de ese modo se pudo fabricar fácilmente copias de este tipo de textos. Cuando se llega al Renacimiento, el latín es la lengua predominante. Aquí tenemos una gráfica de los incunables, los libros publicados antes de 1500. Es un grupo muy pequeño de obras y muy difíciles de conseguir. A veces solamente hay uno en una biblioteca en el mundo. Y si se analizan las lenguas en que están escritos estos libros, se observa que el 70% están escritos en latín. Bien, el latín era la lengua culta de ese periodo y es lo que permitía a la comunidad académica de esos años superar la barrera lingüística. Una persona que habitaba en Alemania pero quería leer un texto de un autor que estaba en esos momentos en la península ibérica, pues podía utilizar el latín como
lengua común, porque las dos personas a lo largo de su formación recibían muchos cursos de latín y eran personas que se suponía debían saber leer y escribir en latín. Por eso muchas de las obras en ciencia de esos años están publicadas en latín. Y es a partir de ese momento, a partir del siglo XVII, cuando el latín dejará paso a las lenguas modernas y se producirá lo que Michael Gordon, el autor de este libro, que también es un libro muy recomendable para trabajar los temas que vamos a ver ahora, llama el Babel científico, la Torre de Babel científico, ¿no? Y recordemos la Torre de Babel bíblica, donde las personas que están construyendo esa torre de repente empiezan a hablar en diversas lenguas y no se entienden, ¿no? Bueno, pues algo parecido ocurrió con la comunidad científica en el siglo XVII, cuando empezaron a adoptarse las lenguas propias de cada territorio para escribir en ciencia, cuando el latín se abandonó y empezaron a utilizarse las lenguas modernas. Se produjo esta situación de una especie de torre de Babel científica. Lo podemos ver en muchas obras, esa transición. Galileo escribió sus primeras obras en latín, porque era, como digo, la lengua culta de esa época. La obra más conocida es este Siderus Nuncius, que se traduce como el mensajero de las estrellas, y donde vienen esos grabados tan famosos que recogen sus observaciones astronómicas. Aquí vemos los grabados donde aparecen las montañas de la Luna. Gracias al telescopio pudo Galileo observar esas montañas y por esto supuso una gran conmoción, ¿no?, en las ideas sobre la cosmología de la época. Como vemos, el texto está escrito en latín, pero el siguiente texto que escribió Galileo y que le costó un juicio por la Inquisición son estos diálogos sobre los sistemas del mundo, que están escritos ya en italiano y que se consideran una de las primeras obras de divulgación científica. Es un diálogo, el diálogo es una forma de presentar saberes, tanto científicos como filosóficos, utilizado desde la antigüedad. Recordemos los diálogos de Platón, por ejemplo. Bien, Galileo utilizaba ese tipo de recurso para presentar los sistemas cosmológicos de su época, tanto el copernicano como el geocéntrico. Y debido a que la Iglesia no estaba de acuerdo con la presentación del sistema copernicano, pues este libro fue una de las causas de que Galileo acabara delante de la Inquisición. También lo vemos en el caso de Newton. Su primera obra fue escrita en latín, su segunda obra, el Tratado de Óptica, fue escrita en inglés. Otros autores empezaron a escribir ya todas sus obras, o la mayor parte de sus obras en inglés o en las lenguas propias. Aquí vemos el Robert Boyle. Este es uno de los libros más famosos de toda la historia de la química, el químico escéptico. Y en estos casos hubo incluso traducciones de las lenguas modernas al latín. ¿Por qué? Bueno, pues porque como las personas que querían leer estos textos muchas veces no leían las lenguas modernas, como el inglés. Una persona que habitaba en Francia pues no leía francés, pero sí leía latín. Había un mercado para la traducción al latín en esa época y muchos de estos textos se tradujeron al latín. Aquí vemos una traducción del libro de Robert Boyle y aquí vemos uno de los cursos de química más antiguos y más importantes, el curso de Nicolas Lemery, un autor francés. Lo escriben en francés, se traduce al latín y también lo hemos traducido al español y al alemán. En los años de inicio del Babel científico, ¿no?, cuando el latín deja de ser la lengua predominante, hay todo un mercado para la traducción. Comienza a transformarse la traducción en un aspecto importante, que siempre ha sido importante a lo largo de la historia de la ciencia, siempre lo ha sido, pero cuando se abandona el latín, en esos años, empieza a producirse una gran cantidad de textos traducidos. Y la traducción comportará toda una gran cantidad de actividades, entre ellas trabajar con las expresiones que aparecen dentro de esos libros. Aquí vemos las expresiones que aparecen en el libro de Nicolas Lemery. Vemos
desde expresiones que hacen referencia a cuestiones relacionadas con la alquimia, luego quizás volveremos, otras que hacen referencia a instrumentos o a operaciones químicas como el Bayo María, otras que hacen referencia a sustancias como el azufre, otras que hacen referencia a signos astronómicos como Sagitario. Bueno, una gran diversidad de expresiones, y al lado de ellas vemos los símbolos que se utilizaban, los símbolos que se empleaban en la época para tratar también de evitar estos problemas de las lenguas. Esos símbolos podían circular sin necesidad de ser traducidos. Pero las expresiones sí que había que traducirlas. Y bueno, toda esta serie de expresiones exigieron una gran cantidad de esfuerzos en la traducción. Luego volveremos sobre esto. Bien, así ocurrió con una gran cantidad de libros que fueron traducidos, y esto dio lugar a una situación de diversidad de lenguas, con un esfuerzo de traducción muy importante y con la necesidad de que las personas que trabajaban en ciencia aprendieran varias lenguas, no solamente la propia, sino a veces un par de lenguas más para poder moverse en este Babel científico. Progresivamente, aquí vemos una gráfica de las publicaciones en ciencia, una estimación de las publicaciones en ciencia a partir de final del siglo XIX. Progresivamente, diversas lenguas fueron siendo las predominantes, aunque nunca alcanzaron un gran predominio, nunca alcanzaron un predominio superior al 50% de toda la producción, pero digamos que durante el siglo XVIII, la segunda mitad del XVIII, hasta bien entrado el XIX, el francés era la lengua predominante, era una lengua que la mayor parte de publicaciones en química aparecían en francés, pero había muchas en alemán, también en inglés, también en español. Y bueno, una persona que trabajaba en química en esa época debía inevitablemente aprender francés, porque la mayor parte de textos importantes estaban publicados allí. Las revistas más importantes estaban en francés también, ¿no? Bien, a medida que avanza el siglo XIX, el alemán se transformará en la lengua predominante de la comunidad química, aunque el francés seguirá teniendo mucha importancia, pero el alemán hasta la Segunda Guerra Mundial será la lengua predominante y la lengua que necesitará cualquier persona que estudia química aprender, ¿no? Y después progresivamente aparecerán otras lenguas, el ruso a partir de los años 60, 70, sobre todo en la zona de la Europa del Este. Y en los últimos años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, se ha venido desarrollando e incrementando de una forma muy fuerte el inglés, hasta alcanzar unas cotas de predominio que podemos ver ahí, son muy elevadas y nunca ha ocurrido con otras lenguas. El inglés se ha transformado en una lengua global, no solamente en ciencia, pero en ciencia y en general el mundo académico ha alcanzado una cota de predominio del casi el 90% en química, que no tiene parangón con ninguno de los otros idiomas anteriormente. Es decir, en estos momentos estamos viviendo en una situación de casi monolingüismo en ciencia, donde hay una lengua muy predominante, como es el inglés, y el resto ocupan posiciones muy marginales. Una situación que es extraordinaria en la historia reciente de la ciencia, donde era habitual la coexistencia de varias lenguas. Bien, a lo largo del siglo XIX, y para evitar los problemas que planteaba la existencia de estas varias lenguas, se buscaron diversas soluciones. Una solución fue el ir a las lenguas artificiales, evitar una lengua que existía en una zona particular y crear alguna lengua nueva que tuviera rasgos semejantes de diversas lenguas, que fuera fácil de aprender y que no exigiera demasiado esfuerzo para las personas que quisieran manejarla. Aquí esta es una de las lenguas, Volapük, y quizás mucho más conocida y todavía vigente son el ido y el esperanto, que son dos lenguas artificiales, creadas artificialmente y todavía vigentes. Todavía hay localizado una comunidad que sigue fomentando el esperanto en Colombia. Bien, hubo muchos seguidores a principios, sobre todo del siglo XX, por parte dentro de la comunidad científica, hubo bastantes personas que se interesaron por estas lenguas como una posible solución al Babel científico. Pensaron que la ciencia debía escribirse en alguna de estas lenguas, que eran fáciles de aprender, que evitaba el que una lengua de una comunidad lingüística fuera la predominante y,
por lo tanto, permitiría crear como una lengua de la ciencia que no fuera la de una de las comunidades, ¿no? Lo cual evitaba la ventaja que se le daba a esta comunidad, ¿no? Bien, aquí vemos uno de los autores, es Oswald, y este, por ejemplo, es una tabla del nombre de los elementos en la lengua Ido, que es la que él defendía. Y como podemos ver, en esta lengua el nombre de los elementos es muy parecida al que tiene en español. Estos congresos hicieron muchas... estos grupos de personas hicieron muchas reuniones, intentaron crear reglas en ese sentido, pero realmente no funcionó. Y como hemos dicho antes, otras lenguas funcionaron como lenguas vehiculares. En el caso, hemos hablado antes del alemán, se produjeron una gran cantidad de libros, revistas publicadas en alemán, en parte debido a la potencia de la industria química alemana, y también por publicaciones en revistas como esta, Angewandte Chemie, que era la revista más importante, todavía sigue siéndolo, una de las revistas más importantes publicadas en química, y se publicaba en alemán. Solo en épocas recientes esta revista ha empezado a publicarse en inglés. La otra lengua importante a mediados del siglo XX fue el ruso, debido al papel, ¿no?, de la Unión Soviética en los países del este, y el hecho de que se publicaran muchas revistas en ciencia relacionadas en esa zona, y que se publicaban en ruso. Ahí vemos una gráfica de la gran cantidad de publicaciones en diversas áreas que aparecían en ruso entre el 50 y los años 60. Y esto dio lugar a una gran cantidad de textos en ruso, y además esto provocó un gran problema para las otras comunidades que querían leer esos textos, las personas que no leían ruso, y supuso el desarrollo de las primeras máquinas de traducción, los orígenes del traductor de Google que ahora utilizamos, ¿no? O el DeepL, ¿no?, que es mucho más inteligente en la traducción, pues está aquí en estas máquinas que se desarrollaron para intentar superar el problema de estos textos en ruso que debían ser leídos por personas que no manejaban esta lengua, ¿no? Bien, en los últimos años, como hemos comentado, la situación ha cambiado mucho respecto al periodo anterior. Todas las otras lenguas están dejando de tener importancia, incluso lenguas que han sido muy importantes históricamente en el desarrollo de la química apenas tienen importancia en la actualidad en el número de publicaciones, y sin embargo el inglés está alcanzando un porcentaje realmente prácticamente como lengua única, lo cual es una situación muy singular. Bien, en la otra estrategia para resolver este problema es la creación de terminología química. La creación de terminología química con unas reglas concretas, con un tipo de expresiones que permiten, como se ve en esta fórmula y en este término, el que las expresiones para una determinada sustancia sean similares en la mayor parte de lenguas. Al menos se utilizan alfabetos que son semejantes, ¿no? Y esto permite que una vez se utiliza este término, se pueda reconocer el término en muchas otras lenguas, superando así la barrera lingüística. Y esto nos lleva a la segunda parte, a la terminología química, cómo se ha desarrollado, cuándo ha aparecido, cómo se ha ido desarrollando. Bien, la terminología química procede de tres áreas fundamentales de donde procede la química. Una de ellas es la alquimia, ahora hablaremos, la medicina y la farmacia es la otra, y la otra son las artes industriales, la minería y la metalurgia. El grupo más importante de nombres que se manejaban en química hasta el siglo XVIII procedían del campo de la alquimia. Si recuerdan alguna cosa sobre lo que era la alquimia, era una tradición centenaria que se desarrolló en muchos lugares del planeta, y que el objetivo era fundamentalmente conseguir transformar metales que no eran preciosos en metales preciosos, transformar el plomo y en oro. Bien, esta es
la definición rápida de la alquimia, pero la alquimia son muchas más cosas. Es una tradición que duró vigente más de 2000 años, que se fue transformando en todo ese periodo, que fue produciendo diversos tipos de textos, fue adquiriendo conocimientos muy diversos sobre las sustancias, produciendo mecanismos, procesos químicos muy diversos, reconstruyendo determinados procesos utilizando ciertos instrumentos como alambiques, como retortas, como hornos. Fue gracias a la alquimia que se consiguió obtener sustancias tan importantes como el alcohol o como el ácido sulfúrico. Y, por lo tanto, es una tradición que dio lugar a una gran cantidad de saberes, y estos saberes tuvieron que ser nombrados, tuvieron que ser descritos, y para ello se utilizaron expresiones como las que veíamos antes. Aquí vemos algunos de los ejemplos de las expresiones alquímicas, donde vemos, por ejemplo, palabras como azafrán de hierro, azafrán de Venus. Estas expresiones hacen referencia, y los símbolos que siguen, a la relación que para los alquimistas había entre los metales y los planetas. Los alquimistas pensaban que había una relación entre los procesos químicos de sustancias metálicas y la posición que ocupaban determinados planetas. Y por eso pues llamaban al hierro, a veces lo llamaban Marte, al cobre lo llamaban Venus, y al azogue, a lo que en español antiguo se llamaba azogue, lo llamaban Mercurio. Y en la actualidad seguimos utilizando la expresión mercurio, ¿no?, para designar a esta sustancia. Aquí vemos también otro tipo de expresiones como espíritu de vino, que es una expresión que hace referencia a la destilación. Es el destilado que se obtiene a partir del vino, lo que se extrae del vino por destilación. Es lo que nosotros ahora llamamos alcohol. Ahí vemos también referencias a instrumentos, vemos también una retorta, a expresiones que sirven para operaciones químicas, como sublimar, y encontramos también la expresión albayalde o alambique. Hay una gran cantidad, por lo tanto, de términos que designan tanto sustancias como instrumentos, como operaciones químicas. Y todo esto se recogió en el siglo XVIII en estas tablas, donde podemos ver representadas una gran cantidad de sustancias con sus diversas reacciones. Son tablas que describen cómo las sustancias reaccionan entre ellas, pero la forma de expresarlo es utilizando la simbología alquímica. Estas tablas circularon por toda Europa en el siglo XVIII y sirvieron para formar a personas que querían estudiar química. Son una especie de tabla periódica actual, pero con unos contenidos muy diferentes. Solamente se parecen a la tabla periódica en el sentido de que eran prácticamente insustituibles en un aula del siglo XVIII. Son como las herramientas fundamentales para trabajar en química en el siglo XVIII, pero las vemos que están descritas, están dibujadas con un lenguaje que es alquímico. Bien, el otro grupo de sustancias o de nombres que se fueron produciendo venían del campo de la minería y de las artes industriales, y de ahí han venido toda una gran cantidad de expresiones que existían en el siglo XVIII y que estaban relacionadas con los colores de las sustancias. Aquí vemos el vitriolo verde, el vitriolo azul. Son expresiones que hacen referencia a los colores, a aspectos que son fácilmente visibles. El otro grupo de nombres que vienen de la medicina y la farmacia son son nombres que hacen referencia a personas, a determinados personajes a los que se les atribuía el descubrimiento de una determinada sustancia. El resultado de todo esto, cuando llega al siglo XVIII, es que existen una gran cantidad de criterios para nombrar las sustancias. Existen nombres que vienen de epónimos, de nombres de personas, como Sal Admirable de Glauber, otras que hacen referencia a las propiedades físicas, al color, otras que hacen referencia al lugar de donde proceden, Sal de Epsom, y como resultados lo que ocurre es que existe una gran diversidad de nombres para las sustancias y, por lo tanto, una gran cantidad de sinónimos y en cierto modo, un caos terminológico. Hay muchas palabras para designar una misma cosa. Las palabras a veces designan diversas cosas de manera ambigua, y esto hizo que muchos autores en esa época trataran de mejorar ese vocabulario. Cuando
se llega al siglo XVIII, la terminología química antigua tiene una gran diversidad de expresiones que vienen de diversas áreas, desde la alquimia, la medicina, la minería, y además están formadas con criterios muy diversos, desde las propiedades físicas, médicas o químicas, hasta estos nombres propios que pueden ser de persona del lugar o incluso astros, ¿no? Como decíamos en el caso de Mercurio, que hace referencia a la alquimia. Para ello, para resolver este problema, en el siglo XVIII se hizo la primera gran reforma de la terminología química. De ahí vienen los nombres que a veces llamamos nombres, la nomenclatura tradicional o términos tradicionales de la química. En esos años, diversos autores, entre los que estaba Lavoisier, se propusieron hacer una reforma de las expresiones, porque estas personas estaban convencidas de que para poder realizar la enseñanza de las ciencias era necesario que el lenguaje que se utilizaba fuera correcto. Según estos autores, este es un fragmento de un texto de Lavoisier, para poder tener una ciencia bien construida era necesario disponer de un lenguaje bien construido. Para estas personas, el lenguaje y la ciencia eran dos elementos inseparables y por eso desarrollaron toda una serie de técnicas para mejorar el lenguaje de la química. Aquí vemos los criterios que siguieron para hacer esa reforma. Trataron de eliminar toda aquella diversidad de términos, toda la diversidad de formas de nombrar y crear una serie de criterios homogéneos, únicos, para tratar de nombrar a las sustancias. El criterio que emplearon en esos años fue el de composición química. Trataron de eliminar toda esa diversidad de criterios basados en nombres de personas, de lugar, en esas relaciones alquímicas, en las propiedades físicas y reemplazarlo por uno, el de la composición química. De manera que diferenciaron entre las sustancias elementales, aquellas que no se podían descomponer, y las sustancias compuestas y dieron nombres diferentes. A las sustancias elementales le dieron nombres únicos y a las compuestas nombres que indicaban la composición química de estas sustancias. Vamos a ver ejemplos. Esta es una lista de sustancias elementales que propuso Lavoisier. Y ahí, como vemos en esa tabla, lo que hay son nombres de sustancias elementales. Cada una de ellas es único y además es una expresión que hace referencia unívocamente a esa sustancia. Por ejemplo, vemos el arsénico, el bismuto, el cobalto, el cobre, el hierro, el hidrógeno. Estos nombres fueron traducidos a las diversas lenguas y esto es lo que permitió crear una cierta homogeneidad del vocabulario químico en esa época. Aquí vemos la traducción al castellano, aquí vemos la traducción al inglés, por ejemplo, de la palabra oxígeno, más o menos la palabra oxígeno es casi idéntica en toda esa serie de lenguas. Otras lenguas, sin embargo, prefirieron hacer una adaptación y en lugar de tomar la palabra oxígeno, lo que hicieron fue adaptar esa expresión a sus raíces. Esta es la expresión de oxígeno en alemán, Sauerstoff, que significa aproximadamente lo mismo que la palabra oxígeno, que es una palabra de origen grecolatino, significa materia ácida. Bien, la diversidad de nombres que existían para estas sustancias fue progresivamente siendo resuelto, aunque las traducciones fueron dando nombres también variados. Hemos visto también el caso del caso del oxígeno. Bien, en el caso de las sustancias compuestas, lo que se hizo fue utilizar como criterio único la composición química, de forma que cuando se escribía un nombre de una sustancia compuesta, se indicaba en ese nombre cuáles eran los elementos que formaban parte de esa sustancia. En lugar de decir sal de Epsom, es decir, sal del lugar del que procedía, o sal catártica amarga por sus propiedades médicas, los nuevos términos se basaban en la propiedad de la composición química, sulfato de magnesio, indicando la presencia de azufre y magnesio en este compuesto. La reforma no solucionó todos los problemas de vocabulario químico. De hecho, surgieron muchas controversias y hubo muchas disputas en los años siguientes acerca de qué vocabulario era más adecuado. Hubo debates que tenían que ver con el uso de la terminología y qué tipo de palabras eran más convenientes.
Por ejemplo, si debían ser palabras convencionales, palabras elegidas sin más que el consenso entre la comunidad científica, de manera que esas palabras se mantuvieran a lo largo del tiempo, porque eran palabras elegidas sin ninguna referencia a teorías de la época, o, por el contrario, como defendieron los autores anteriores, que se emplearan palabras que estaban fundamentadas en las teorías de cada momento. Esto hacía que si las teorías cambiaban, las palabras también estuvieran sujetas a cambio, y esto dio lugar a una gran cantidad de problemas. Otra cuestión que también se plantearon estos autores fue el problema de las persistencias. El vocabulario científico antiguo era muy rico, tenía muchas expresiones, y la aparición de las nuevas palabras no eliminó completamente las anteriores. Lavoisier pretendía que con la llegada del nuevo vocabulario iban a desaparecer todas las anteriores, y sin embargo todavía en la actualidad encontramos algunas expresiones del siglo XVIII, como esta sal de Glauber que hemos visto anteriormente. Muchas expresiones se mantuvieron incluso hasta la actualidad. Otro problema fue la aparición de propuestas alternativas. Algunas personas no estaban de acuerdo con las expresiones que se habían propuesto. Por ejemplo, para el caso del oxígeno, hubo autores que criticaron esta expresión porque está fundamentada en una idea que ahora sabemos que no es correcta. La palabra oxígeno procede del griego y hace referencia a generador de ácidos. Es una expresión acuñada por Lavoisier porque Lavoisier pensaba que todas las sustancias ácidas tienen oxígeno. Y muy poco después de proponer esta palabra, ya se descubrieron que habían sustancias como el ácido clorhídrico, que están formados por cloro e hidrógeno, y que no tienen oxígeno. Por lo tanto, la palabra oxígeno está mal formada. Y esto ya lo dijeron diversos autores de la época, entre ellos un autor del sur de la península ibérica, de la zona de Cádiz, que se llamaba Juan Manuel de Aréjula, y que hizo esta propuesta de nombrar el oxígeno como principio de la combustión, que en griego viene a ser algo así como argicayo. Es un nombre que no tuvo mucho éxito, solamente se utilizó en determinados contextos, pero es una de las alternativas que surgieron en estos debates. Bien, junto con esas alternativas hubo otros problemas, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, si podía ser la expresión propuesta por Lavoisier, que era azot o azoe, en la traducción que se hizo al español, y todo esto dio lugar también a toda una serie de debates que se fueron repitiendo en diversos contextos. Por ejemplo, en el caso del español, en la primera traducción de la nomenclatura química la hizo este autor, es un farmacéutico que se llama Pedro Gutiérrez Bueno y que hizo esta traducción para sus clases en el Laboratorio de Química de Madrid. Bien, Gutiérrez Bueno defendía que las expresiones debían ser lo más universales posibles. Defendía que había que adaptar muy poco las palabras de la terminología química al español. De modo que el resultado fue que produjo toda una serie de términos que realmente sonaban bastante mal, con terminaciones que eran más parecidas a las francesas que a las propias del español, con formas morfológicas realmente extrañas, pero Gutiérrez Bueno defendía que debía hacerse eso para que el vocabulario fuera lo más internacional posible, porque si se adaptaba esas raíces al genio de la lengua, a las características del español, se separaba de ese lenguaje internacional. Luego también, otra cuestión que defendía Gutiérrez Bueno era que una vez se adoptaba una palabra, por ejemplo, oxígeno, se debía mantener, aunque después se descubriera que esa palabra estaba mal formada, porque si se modificaba esa palabra, se entraba en una constante modificación del vocabulario científico y eso hacía imposible el establecer un vocabulario que fuera más o menos estable. Bien, este tipo de planteamientos fueron discutidos por otros autores. Estoy mostrando algunas citas de las críticas que se hicieron a la traducción de Gutiérrez Bueno. Por ejemplo, aquí vemos otro autor, un químico muy importante, Domingo García Fernández, que cuando hizo la traducción de esta terminología pensaba de la forma opuesta. Pensaba que
la traducción de la nomenclatura química debía hacerse con terminaciones que sean conformes a la índole de nuestra lengua y las intenciones de aquellos autores, a fin de introducir mayor variedad de sonidos, evitar la monotonía que advierto en la ya traducida y distinguir inmediatamente unas clases de otras. Pretendía que las expresiones de la nomenclatura en español fueran lo más acordes con las características de la lengua de acogida. Aquí vemos una tensión que se repite en muchos problemas, ¿no? En muchos casos con la traducción de textos científicos. Es mejor que el texto traducido mantenga ese carácter universal del lenguaje del cual se ha extraído, ¿no? Con estas normas terminológicas creadas, o es, por el contrario, mejor adaptarlo a la lengua de acogida, aunque se llega a diferenciar mucho de los términos originales, ¿no? Es una decisión que tuvieron que tomar muchos traductores en esa época y en la actualidad. Aquí tenemos más ejemplos. Otra cuestión que estos autores tenían puntos de vista diferentes era sobre la persistencia de los términos antiguos o no. Para Gutiérrez Bueno se podían eliminar los términos antiguos, al menos con relativa facilidad. Para García Fernández, por el contrario, era imposible hacer esto, porque quería escribir sus obras para que las entendieran los artesanos, para que los entendieran personas que utilizaban esos términos antiguos. Por lo tanto, se vio obligado a mantenerlos para que pudieran seguir entendiéndolos. De nuevo, tenemos otras disyuntivas que se producen en el caso de la traducción. Y, de hecho, a lo largo de todo el siglo XIX podemos encontrar esos términos antiguos que se van manteniendo en diccionarios, en libros de texto. Por ejemplo, la palabra vitriolo, que hemos visto en el siglo XVIII, que luego había pasado a ser designada con nombres como sulfato de cobre, como sulfato de hierro, se siguió manteniendo en el siglo XIX en muchos libros, porque era necesario mantener ese contacto con las personas que seguían utilizándolo, ¿no? Expresiones antiguas se han mantenido, por ejemplo, en refranes o en expresiones como no hay tu tía. No sé si es una expresión que se utiliza en Colombia, ¿no? No hay tu tía, en realidad no quiere, como algunas veces se piensa, no hace referencia a ningún familiar. Tu tía es una sustancia que se utilizaba con fines medicinales. Y no hay tu tía quiere decir pues que no hay remedio, no hay remedio a una cosa, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bien, esta expresión se mantiene precisamente porque hace referencia a un producto que durante mucho tiempo se utilizó en farmacia, pero no se utilizó con el nombre moderno, sino que se utilizó con el nombre antiguo con el que sigue siendo designado. Bien, estas traducciones a lo largo de todo el siglo XIX fueron dando toda una serie de nombres en las diversas lenguas y también una serie de diversidades. Por ejemplo, en el caso de nitrógeno y azot se crearon diversas expresiones. En Francia se sigue utilizando la palabra azot. La palabra azoe en español tuvo poco recorrido, pero sí que hay algunos nombres de compuestos orgánicos donde se utiliza esta raíz azo para designar algunas sustancias que tienen nitrógeno. Sin embargo, el nombre del elemento sigue siendo nitrógeno. Esta diversidad de situaciones, de traducciones, la persistencia de nombres antiguos, la existencia de sinónimos que se mantenían, las disputas que había entre personas acerca de los mejores nombres de las sustancias, hizo ya que a principios del siglo XIX hubiera personas que apostaran por la creación de comisiones internacionales que controlaran el lenguaje químico. Aquí vemos un autor británico que ya decía que era necesario a principios del siglo XIX crear una comisión internacional para una completa revisión del lenguaje químico. Bien, este interés por revisar el lenguaje químico es lo que llevará al nacimiento de la Comisión Internacional de Química Pura y Aplicada que estamos celebrando ahora. El lenguaje químico en esos años tuvo muchos problemas, precisamente por basarse en la composición, porque a medida que se avanzaba en los análisis, aparecían nombres que debían ser rechazados. Se descubrían nombres que estaban mal formados. Un ejemplo es el caso de lo que ahora llamamos cloro. En el caso del cloro,
el nombre que propusieron las personas que hicieron la reforma de la nomenclatura era ácido muriático oxigenado. Y era porque pensaban que era una sustancia que estaba formada por cloro y un componente de la sal. Por eso lo llamaron, perdón, por oxígeno y un componente de la sal. Por eso lo llamaron ácido muriático oxigenado. Muriático hace referencia a la sal. Ácido muriático oxigenado porque pensaban que tenía oxígeno y un componente de la sal común. Bien, a principios del siglo XIX, Humphrey Davy, utilizando la electricidad, consiguió analizar esta sustancia y el resultado fue que comprobó que no tenía nada de oxígeno y fue necesario crear nuevas palabras, de modo que el ácido muriático oxigenado pasó a llamarse cloro. El desarrollo del análisis químico provocaba crisis periódicas en los nombres basados en la composición, porque a medida que avanzaba el análisis químico se descubrían la composición de las sustancias y se descartaban nombres basados en análisis químicos anteriores, que eran erróneos, como el que hemos comentado ahora, el ácido muriático oxigenado. Esto afectaba muchos aspectos del lenguaje químico y creaba un caos que se trataba de resolver creando toda una serie de diccionarios, añadiendo suplementos a las traducciones para tratar de buscar explicaciones y aclaraciones, listas interminables de términos que se añadían a los libros, listas de sinónimos donde se señalaban las similitudes o las equivalencias entre los términos antiguos, los nuevos que aparecían, los nuevos que se revisaban. Y claro, esto daba una sensación de dificultad enorme para poder manejar el lenguaje de la química. Una sensación que todavía persiste, porque muchas de las personas que hemos estudiado química hemos tenido que estudiar varias formas de nombrar las sustancias. Si las personas que hacemos un curso de química inorgánica, normalmente se nos enseña primero la terminología tradicional, luego la terminología de stock, luego la terminología sistemática, ¿no? Y bueno, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para aprender lo que debería ser el nombre de una sola sustancia, ¿no? Bien, pues esto procede precisamente de esta decisión que se tomó en esta época de fundamentar los nombres de los términos químicos en la composición química. A medida que se avanzaba en los conocimientos químicos sobre la composición, estos nombres podían ser revisados porque se descubrían nuevos elementos, porque aparecían sustancias nuevas que no encajaban en la terminología anterior, porque los análisis anteriores se demostraban erróneos. Y esto, como habían dicho ya los críticos de esta nomenclatura en el siglo XVIII, provocó una situación de inestabilidad constante del lenguaje químico y de ahí la gran cantidad de esfuerzos para solucionar este problema. El problema era todavía más fuerte en el caso de la química orgánica. Hemos estado hablando hasta ahora sobre todo de la química inorgánica. La química orgánica se desarrolló a partir de los años 30 del siglo XIX y muy pronto las personas que trabajaban en química se dieron cuenta que los nombres que se utilizaban para la química inorgánica no servían para la química orgánica. Los productos de la química orgánica estaban formados por un número muy limitado de sustancias, por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y además lo hacían en una gran cantidad de proporciones, una gran diversidad de proporciones. Era imposible aplicar el criterio utilizado para nombrar sustancias como óxido ferroso a todos los derivados que existían del carbono, a todos los compuestos de carbono e hidrógeno solamente los hidrocarburos. Era imposible aplicar este sistema óxido ferroso, óxido férrico, utilizado en inorgánica, para aplicarlo a la creciente cantidad de productos de la química orgánica, que además no dejaba de crecer debido a los trabajos del laboratorio. Los productos de química orgánica se sintetizaban cotidianamente en el laboratorio y cada día aparecían nuevos productos que se diferenciaban muy poco de los anteriores, pero que presentaban propiedades nuevas y era muy difícil nombrarlos. Bien, el punto de partida para nombrarlos fue volver a los nombres antiguos, a los nombres que habían sido utilizados por la alquimia, por la medicina y la farmacia, por la minería. Y hicieron referencia a, por ejemplo, cuando se descubrieron los alcaloides, a las sustancias, a los productos de origen. Por ejemplo, tenemos aquí la quinina. La quinina es un alcaloide que procede de la corteza del árbol de la quina. Bueno, pues de ese nombre, quina, acabó formándose la quinina.
Tenemos otro nombre, la morfina. Morfina, en este caso, el nombre se forma por un epónimo que hace referencia a Morfeo, al dios de los sueños. Es decir, hace referencia a sus propiedades médicas. Observamos que estos nombres formados a principios del siglo XIX se estaban construyendo con los criterios que existían antes de la reforma del vocabulario químico, esos criterios que se habían criticado tanto, que eran tan diversos, que se había dicho que no servían para nombrar las sustancias químicas. Ya hubo autores en esa época que llegaron a afirmar lo siguiente: la nomenclatura actual de la química orgánica, decía Ferdinand Hoefer, uno de los grandes autores de libros de texto de esa época, la nomenclatura actual de la química orgánica no es la de Lavoisier, Morveau y Bouton de Morveau, los autores que hicieron la reforma que hemos comentado antes. No es la nomenclatura de Lavoisier y Morveau, sino la nomenclatura de los alquimistas. En tiempo de los alquimistas, toda sustancia recibía la denominación de alguna propiedad física aparente, ¿no? De toda esa diversidad de criterios. En la nomenclatura de los alquimistas nunca indicaban los nombres de la composición de las sustancias, ¿no? Hemos visto antes que se nombraban a partir del dios de los sueños, de la planta de la cual procedían. En la nomenclatura de Lavoisier y Morveau, los nombres indican siempre la composición de las sustancias y esta es la diferencia fundamental que separa de una manera tan explícita la nomenclatura moderna de la nomenclatura antigua. Y es una circunstancia triste, en verdad, que esta también es la diferencia que existe actualmente entre la nomenclatura de la química inorgánica y la nomenclatura de la química orgánica. A mediados del siglo XIX llegaron a la conclusión de que los nombres de la química orgánica eran semejantes a los que habían sido utilizados en la antigüedad por los alquimistas, por las personas que trabajaban de esas áreas relacionadas con la química. Bien, el problema no era fácil de solucionar, era un problema muy complejo, porque las expresiones de los términos de la química orgánica para nombrar un compuesto orgánico hace falta conocer muchos detalles del contenido o de las características químicas de ese compuesto que no se dan en el caso de los compuestos inorgánicos. Un análisis químico sencillo permite saber la composición del óxido férrico y diferenciarlo del óxido ferroso. Es fácil saber que en el óxido ferroso hay menos oxígeno y que hay más en el óxido férrico. Bien, pero en el caso de los compuestos orgánicos hace falta saber muchas más cosas. En primer lugar, hay que establecer cuál es la fórmula molecular, cuál es el número de moles de átomos que existen dentro de la molécula, y esto es algo complicado si no se tiene un patrón de masas atómicas, algo que estaba en discusión en esa época, y tampoco si no se disponen de fórmulas químicas adecuadas. Esta representación que vemos aquí de esas fórmulas de mediados del siglo XIX son las primeras fórmulas químicas que se crearon, que fueron desarrolladas por un autor sueco que se llamaba Jacob Berzelius y que intentaba representar la composición de las sustancias con una forma similar a las sustancias de la química inorgánica y de la química orgánica, pero esto no funcionó y fue necesario desarrollar toda otra serie de fórmulas que trataban de representar la estructura de las sustancias orgánicas. Hasta que no hubo esas fórmulas que representaban esta estructura, fue muy difícil establecer una nomenclatura sistemática de la química orgánica. Las primeras fórmulas de este tipo son como estas, las que llamamos fórmulas basadas en la teoría de tipos, y las que se parecen más a las actuales fueron las que se hicieron en la época final del siglo XIX, que son estas fórmulas estructurales. Aquí tenemos algunas de las primeras representaciones de la fórmula del benceno. Para poder nombrar las sustancias orgánicas de modo sistemático con un procedimiento semejante al que utilizamos en la actualidad, era necesario conocer fórmulas como estas y no tanto fórmulas como las que aparecen aquí, como las que se utilizan en química inorgánica. Esto nos ya indica que es mucho más complicado buscar estos nombres de la química orgánica que de la química inorgánica, que hace falta un esfuerzo adicional. Y en eso trabajaron muchos autores a lo largo del siglo XIX. En el Congreso de Karlsruhe, uno de los primeros congresos que hubo en el terreno de la química, ya empezaron a trabajar en este tema y el representante español, que era este químico, Ramón Torres Muñoz de Luna, ya dijo que reinaba en el lenguaje
químico una completa Babel, una completa torre de Babel, ¿no? Y si no se hacía algo, decía Torres Muñoz y Luna, se transformaría a la hermosa ciencia de la química, volvería otra vez a los tiempos bárbaros y primitivos en donde tuvo su origen. Se refería, lógicamente, a la alquimia. El Torres Muñoz decía que era necesario corregir este cáncer que minaba el organismo químico en su base, pero también reconocía la enorme dificultad para la tarea y los riesgos que implicaba hacer reformas parciales, porque una reforma parcial o mal hecha podía introducir todavía más problemas, ¿no? En este trabajo se embarcaron una gran cantidad de autores en la segunda mitad del siglo XIX y todo esto confluyó en un gran congreso de química que se realizó en Ginebra, donde participaron una gran cantidad de representantes de química de diversos países, más de 30 representantes, donde estaban los autores de las principales revistas de química y donde los esfuerzos se concentraron en la química orgánica. Uno de los autores fue Adolf von Baeyer, que defendió la creación de reglas estrictas para nombrar los términos químicos, orgánicos, de manera que se reemplazaran todos los términos antiguos. En esa conferencia, a raíz de estos trabajos, es donde surgieron los nombres ahora más populares en química orgánica. Se introdujo la nomenclatura que llamamos sustitutiva, donde se establecían los nombres de los compuestos orgánicos a partir de la cadena carbonada, un nombre que indicaba el número de átomos de carbono y luego sufijos o infijos que servían para indicar las sustituciones. Y de ahí aparecían, ya se crearon palabras como 2-pentanol, donde indica que en un compuesto como 2-pentanol significa que tenemos una cadena carbonada de 5 átomos de carbono, donde en la posición 2 tenemos un radical alcohol, ¿no? Esta forma de nombrar surgió en 1892 gracias a estos esfuerzos conjuntos. Se utilizaron también, es en ese momento cuando se decide utilizar los numerales griegos para designar estas cadenas carbonadas, pero dejar un grupo de expresiones que eran muy populares ya y que se pensaba que no se podían cambiar. Y por eso se mantuvo las expresiones met, et, prop y but como para los las primeras 4 cadenas, ¿no?, hidrocarbonadas. Por ejemplo, butano sigue siendo utilizado para una cadena hidrocarbonada de 4 carbonos y no se ha sustituido por el numeral griego correspondiente. Esto era un reconocimiento de que estas palabras eran todavía estaban muy utilizadas y era muy difícil reemplazarlas. Y por eso se han mantenido incluso hasta la actualidad. Lo mismo pasó con benceno y naftaleno. No había tampoco muy buenas expresiones para reemplazarlas y esas palabras han seguido mantenidas hasta la actualidad. La química orgánica, en muchos aspectos, mantiene todavía expresiones como las que hemos visto criticar en esta época porque estaban ya tan consolidadas que parecía imposible reemplazarlas. También se introdujeron los sufijos an, en, in para designar insaturaciones y, bueno, pues toda esa serie de sufijos como ona para las cetonas, ol para alcoholes, etc. Es decir, de aquí surge buena parte del vocabulario químico de la química orgánica en estos años, ¿no? Y los autores de esa época pensaban que si se imponía de manera rigurosa, lógica, tiránica, los principios establecidos en ese congreso, estaremos en posesión de un bosquejo de nomenclatura suficiente, al menos en el estado actual de la ciencia y fácilmente reformable en todos los casos. Pensaban que si se aplicaban las normas de manera lo más estricta y tiránica posible, pues se podría conseguir una nomenclatura sistemática. Eran demasiado optimistas. No sabían lo que les esperaba luego en el siglo XX. Toda una serie de compuestos nuevos que ellos no podían imaginar, para los cuales las reglas que habían creado tampoco servían. Y por lo tanto fue necesario seguir trabajando en esa línea y en esa línea es como se produce la creación de la IUPAC que ahora estamos celebrando. La IUPAC aparece en 1919, el acta de constitución, aunque hay toda una serie de reuniones previas a lo largo de ese año, es el 28 de julio de 1919 y por lo tanto estamos ahora justo en los 100 años, ¿no? 100 años de la IUPAC.
como vemos, la UPAC recogía toda una tradición de esfuerzos para reformar el vocabulario químico y esto permitió, con la creación de la UPAC, permitió la creación de comisiones ya permanentes que se reunían de manera periódica. Aquí vemos algunas de las reuniones previas a la creación de la UPAC. Aquí vemos algunas de las primeras reuniones, esta es la de 1921, y ahí vemos toda una serie de personas relacionadas con la química que fueron reuniéndose periódicamente, no solamente para trabajar en temas de terminología, sino también en muchas otras cuestiones relacionadas con la química, la industria química, la regulación de los productos químicos, la creación de normas internacionales. Y todo esto dio lugar a una serie de esfuerzos que fueron concretándose en diversas reformas terminológicas. Aquí vemos esta reunión, es una reunión que se hizo en Santander, en el norte de España. Es una reunión preparatoria para el 9º Congreso de la UPAC que tuvo lugar en Madrid en el año 34 y que reunió a los más importantes químicos españoles. Algunos de ellos tendrían pocos años después de esta reunión, tendrían que exiliarse después del golpe de Estado militar que tuvo lugar en España en 1939 y que llevó a una fuerte represión contra la comunidad química y contra la comunidad científica en general y que llevó a muchas de estas personas a exiliarse o algunas de ellas murieron como consecuencia de esa represión. Este fue el congreso de química más importante celebrado en España antes de la Guerra Civil y en este congreso también se adoptaron normas relacionadas con la terminología química. Aquí vemos una caricatura de un congreso posterior a la Segunda Guerra Mundial en Londres. Aquí encontramos otro congreso, este es del año 49 y se hace en Ámsterdam. Y podemos ir viendo una cosa interesante y es como progresivamente en estas fotografías, no sé si se pueden ver desde allí, van apareciendo más mujeres, ¿no? Hay un área donde hubo un grupo importante de mujeres en esta comisión relacionada con la creación de estándares para las unidades de radioactividad, en parte por la presencia de Ellen Gledis, que era una química de la Universidad de Oslo que había trabajado en este tema. Y aquí podemos ver una gráfica de esta incorporación progresiva de las mujeres a los órganos directivos de la UPAC. Ha sido una incorporación progresiva y como veíamos en la clase, la conferencia de ayer, el proceso todavía está en marcha. Aunque en estos momentos existe una gran cantidad de personas relacionadas con la química que se integran en estas comisiones de la UPAC, todavía vemos que el porcentaje de mujeres incorporadas en los órganos de decisión es escaso, no llega a la cuarta parte, cuando en realidad entre la población de personas que trabajan en química, la incorporación de mujeres es ya muy amplia. Hay muchas personas, muchas mujeres estudiando química o trabajando en áreas relacionadas con la química. Y sin embargo, en estos órganos directivos todavía no se llega a una paridad, ¿no? Es lo que llamamos a veces estos techos de cristal que filtran, ¿no?, la llegada de mujeres a estos órganos directivos, ¿no?, a pesar de que sí que se ha producido esa llegada masiva en otros ámbitos. Bien, la UPAC fue produciendo durante todo el siglo XX una gran cantidad de obras de normalización terminológica, de acuerdos, de normas. Los más famosos fueron los llamados libros rojos o libros de colores. En realidad cada área tenía un color diferente. En inorgánica eran estos libros rojos que se publicaron a partir del año 57, en el 70 y se han ido publicando posteriormente. Y progresivamente iban estos libros reformando la terminología química o añadiendo nuevos nombres, nuevas reglas para compuestos nuevos que iban apareciendo. Esto ha continuado hasta la actualidad. Bien, a pesar de toda esta serie de esfuerzos, de todas estas comisiones internacionales, de todos estos grupos de trabajo, los problemas que hemos visto al principio de la conferencia relacionados con la terminología química no han desaparecido. Siguen habiendo problemas de diversidad de nombres, de persistencia de nombres antiguos, de una pluralidad de normas terminológicas, de una gran diversidad de modos de nombrar que no han podido ser corregidos. Lo podemos encontrar esto en los nombres de los elementos.
los nombres de los elementos nombrados en los últimos años siguen recogiendo esa gran diversidad, hacen referencia a lugares, el lugar donde supuestamente se hizo el descubrimiento, a países donde vivían los descubridores, a nombres de las personas que supuestamente lo descubrieron, hacen a veces referencia a personajes famosos de la zona donde habitaron los descubridores. Hay un gran caos en esos nombres, ¿no? Sin embargo, la IUPAC en el año 79 ya había propuesto una manera de solucionar esta cuestión. Había propuesto unos nombres que eran más bien feos, pero que estaban basados en el número atómico de las sustancias. De manera que la sustancia 105 se llamaba con raíces basadas en numerales grecolatinos. 105, un nil pentio. 105, ¿no? 105, un nil pentio. 106, un nil exio. De manera que se podía nombrar todos los elementos descubiertos a partir del número 100 utilizando una nomenclatura sistemática, sin tener que aprender de memoria toda la serie de nombres que irán apareciendo hasta ahora. Tenemos del 100 hasta ahora 18, ¿no? Vamos por el 118, pero ¿cuántos más aparecerán, no? Bueno, pues frente a esto la comunidad química se rebeló, no aceptaron estos nombres y siguieron defendiendo el derecho de las personas que descubrían estas sustancias, a pesar que a veces eran descubrimientos múltiples y eso había polémicas, siguieron defendiendo el derecho de esas personas para imponer o proponer un nombre. Y esto daba lugar a muchos debates, porque los últimos elementos descubiertos a veces se han descubierto casi simultáneamente por grupos que trabajaban con las mismas técnicas, ¿no? Y claro, ¿quién proponía? ¿Quién era la persona que tenía que proponer o dar nombre a la sustancia cuando se había descubierto casi al mismo tiempo? La IUPAC daba una solución, ¿no? Un nilpentio, ya está, no hay problema, ya no hay que entrar en disputa. Además, no hay que aprender de memoria los nombres, hay unas reglas sistemáticas, como en los compuestos. Sin embargo, triunfó esta idea de que las personas que hacen el descubrimiento pueden imponer un nombre. Es decir, el lenguaje químico, en este caso, en el caso de los elementos, como podemos ver, se sigue construyendo con un criterio que no es necesariamente facilitar la comunicación o facilitar la enseñanza de estos nombres, sino que es el uso del lenguaje para conmemorar, ¿no? Para de alguna manera señalar quiénes son las personas relevantes en un área. El lenguaje también juega ese papel en ciencia, pero bueno, se puede tomar la decisión de si el lenguaje de los elementos debe servir para una cosa, para conmemorar, o puede servir para comunicar, como proponía la IUPAC. Esto ha pasado también en el caso de los últimos elementos. Los últimos, el 113, el 115, el 117 y el 118, se han nombrado a partir de nombres de países. El Nionio, porque hace referencia a Japón, que es el lugar donde supuestamente fue descubierto. Moscovio hace referencia a Moscú, un lugar. A Tennessee, en Estados Unidos, otro lugar donde se descubre. Y el último, que es el Oganesson, hace referencia a un autor ruso, a un personaje que además todavía está vivo, que es una excepción, ¿no?, en el nombre de la IUPAC. Es decir, tenemos tres topónimos, tres expresiones basadas en nombres de lugar y uno basado en nombres de persona. Con lo cual, seguimos manteniendo esta diversidad. Cuando se hizo esta propuesta, cuando se nombraron los nombres de estos elementos, hubo grupos que dijeron que habían otras alternativas y durante estuvo debatiendo en cuáles eran las alternativas. Una de ellas era, por ejemplo, incluir nombres de mujeres en estos 4 últimos elementos. Y se hizo propuestas, por ejemplo, se hizo una referencia a una autora francesa que ha trabajado mucho en cuestiones relacionadas con relatividad y que bueno, está relacionada con el descubrimiento del francio. Y en el caso del 113, como era un elemento relacionado con Japón, pues se proponía a una diosa japonesa para nombrarlo. Es decir, nombrar estos elementos se puede hacer con muchos criterios. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, aumentar el número de mujeres que aparecen en los elementos de la tabla periódica. Pero el problema era mucho más grave y sigue siendo mucho más grave, mucho más complejo en el caso de los compuestos químicos. Recordemos que hay 118 elementos frente
a más de 150 millones de compuestos químicos. Los problemas ahí son enormes, la diversidad de expresiones es muy grande y además el problema está en que existe diversos intereses comunicativos, diversos contextos comunicativos. Cuando utilizamos el lenguaje químico, lo hacemos en diversos contextos, nos referimos a diversos públicos y en esas situaciones pueden haber diversos requerimientos terminológicos. Es decir, ciertos nombres pueden ser más útiles que otros en determinados contextos. Aquí tenemos algunos ejemplos de una sustancia que se utiliza en farmacia. El nombre de esa sustancia en la terminología de la UPAC es el que aparece aquí, N4-hidroxifenilacetamida, y es una expresión que está formulada a partir de las normas que aparecen en esos libros de nomenclatura orgánica. El otro nombre con el que se designa esta sustancia es un número, 10392, que es el número de registro del Chemical Abstract. Bien, ¿qué es este número? Es un número que sirve para identificar esta sustancia dentro de un catálogo que recoge todas las publicaciones que aparecen en química. Por eso, es mejor utilizar un número porque de esa manera, de forma sin ninguna posibilidad de equivocación por variaciones morfológicas, por formas de escribir esa palabra, rápidamente se identifica a esa sustancia, al margen de cuál sea la lengua en la que se está trabajando. Es mejor, por eso, utilizar un número y por eso el Chemical Abstract da números a cada sustancia nueva. Pero, sin embargo, si queremos hablar de esa sustancia en un congreso o queremos hablar de esa sustancia en una clase o en un artículo, pues referirse a ella con un número resulta difícil, ¿no? Resulta engorroso, no parece adecuado, ¿no? Bien, esta sustancia también tiene un nombre que se lo otorga la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que recoge una lista de los principios activos, de las sustancias activas que se utilizan en farmacia. Ese nombre es paracetamol. Y es el nombre que figura en los prospectos médicos, el que figura cuando compramos un producto en la farmacia. Bien, es un nombre mucho más adecuado para poder ir a una farmacia y comprar ese producto que los otros dos que hemos señalado, porque paracetamol es una palabra que se puede utilizar en el lenguaje común de manera sencilla y, de hecho, pues muchas personas lo utilizan, ¿no? Y luego tenemos otro grupo de expresiones que serían los nombres comerciales, los nombres que diversas empresas dan para esta sustancia y que, bueno, pues pueden tener más o menos interés publicitario. Por lo tanto, aquí tenemos 4 nombres para una misma sustancia, podríamos poner más, porque estos nombres representan a diversos contextos comunicativos, a diversas situaciones en las cuales se exige una mayor o menor precisión, una mayor o menor longitud a la palabra, una mayor o menor facilidad para utilizar esa palabra en una base de datos, por ejemplo. Diversos contextos comunicativos que implican diversas relaciones entre la persona que emite el mensaje y la persona que lo recibe. Por eso es lógico pensar que la terminología química, como en cualquier otra terminología científica, continuará existiendo esta diversidad de situaciones por muchos esfuerzos que se realicen desde estas comisiones, que por supuesto son esfuerzos absolutamente necesarios. Sin esos esfuerzos, la situación del lenguaje químico sería probablemente inmanejable. Pero muchos de estos problemas que hemos ido señalando a lo largo de la conferencia se mantendrán probablemente en el futuro. Y esto nos lleva a la conclusión. ¿Para qué sirven las celebraciones científicas, las conmemoraciones científicas como la UPAC? El otro día, en la conferencia sobre Mendeleev, señalaba que el celebrar el sistema periódico, estar haciendo actividades alrededor de la tabla periódica, de los 150 años de la tabla periódica, nos permite pensar diversas cuestiones relacionadas a la forma como se enseña la ciencia. Mostraba que el sistema periódico es un resultado de la actividad de las aulas de ciencias y, por lo tanto, pensar su historia nos permite el poder imaginar formas alternativas de enseñar ciencia, pensar mejor cómo se enseña la ciencia, qué tipo de instrumentos, qué tipo de recursos, qué tipo de contenidos, qué tipo de secuenciaciones. En el caso de la celebración de la UPAC, pensar la historia de la UPAC, sus orígenes,
nos permite, entre otras muchas cosas, analizar las características de la terminología química, pensar cómo se ha formado, qué problemas tienes, qué retos plantea y también pensar formas mejores para enseñarla, para superar toda esta gran cantidad de problemas que hemos ido señalando. Muchas gracias.